Tras la muerte de Moisés, Israel se encontraba ante el abismo del destino. Frente a ellos, una tierra prometida. Detrás de ellos, 40 años de desierto, dolor y esperanza. Pero ahora, era el momento de avanzar. El momento de la fe o del olvido. Dios levantó a un nuevo líder, Josué, un guerrero moldeado en la obediencia y forjado en la presencia divina. A través de su liderazgo, el pueblo de Israel se enfrentaría a murallas imposibles, a ejércitos feroces y a desafíos que pondrían a prueba su alma. Esta no es solo una historia de espadas y conquista, es la historia de una nación naciendo bajo el fuego de la promesa, de un pueblo llamado a caminar no por la vista, sino por la fe en el Dios que nunca falla. Desde las aguas del Jordán hasta los muros de Jericó, desde el eco de las trompetas hasta la victoria celestial, Josué y la conquista de Canaán es el relato de cómo el Creador cumple sus promesas, aunque el mundo entero se levante en contra. Prepárate para revivir uno de los capítulos más épicos, espirituales y poderosos de toda la historia bíblica. Una historia de fe, obediencia y destino. El cuerpo de Moisés yacía en el silencio de la montaña. Su mirada había contemplado la tierra prometida, pero sus pies jamás la pisaron. Ahora, el pueblo de Israel, cansado y expectante, se hallaba sin su guía. El eco de su nombre aún resonaba entre las tiendas, como un trueno lejano que se niega a morir. Y en medio de ese vacío, Dios habló. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, Josué, hijo de Nun. Tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres. Josué, arrodillado ante la presencia divina, sintió el peso del destino caer sobre sus hombros. El sonido del viento se volvió un susurro sagrado, y una voz interior le infundió valor. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. El cielo se tornó dorado, y la sombra del liderazgo de Moisés se disipó lentamente. Josué levantó la vista hacia el horizonte. Al otro lado del río Jordán se extendía Canaán, la tierra de gigantes, murallas y promesas incumplidas. Era la hora de la conquista. Era la hora de demostrar que la fe podía derribar reinos. Pero antes de cruzar el río, una última orden debía ser dada, y una decisión sellaría su destino. La mañana siguiente, el campamento entero vibraba con expectación. El sol naciente bañaba las tiendas con tonos dorados, y el aire se llenaba del murmullo de miles de voces preparando su marcha hacia lo desconocido. Pero antes de dar la orden de avanzar, Josué sabía que debía conocer el corazón del enemigo. Con paso firme se acercó a dos de sus hombres más astutos y leales. Sus rostros curtidos por el desierto mostraban disciplina, pero también hambre de gloria. Josué los miró a los ojos y les habló con voz baja pero firme. Id y observad la tierra, especialmente Jericó. Volved y contadme lo que habéis visto. Sin dudar, los hombres asintieron y desaparecieron entre las sombras de la noche. Mientras el pueblo dormía, ellos avanzaron entre dunas y colinas, cruzando el Jordán en silencio. A lo lejos, Jericó se levantaba como una fortaleza de piedra, muros imponentes, antorchas encendidas y guardianes vigilantes. Los espías se escabulleron entre los callejones hasta encontrar refugio en la casa de una mujer llamada Rahab, una posadera de mirada aguda y alma intrépida. Ella los recibió sin temor, como si supiera que aquellos hombres traían un propósito más grande que el suyo. Pero la noticia de extraños en la ciudad se esparció con rapidez. Los guardias de Jericó golpearon la puerta de Rahab con furia. La mujer, sin vacilar, escondió a los espías entre haces de lino en el techo de su casa. Sí, vinieron unos hombres, respondió con calma, pero no sé de dónde eran. Salieron al caer la noche, si os apresuráis, quizá los alcancéis. Los soldados se marcharon, y el silencio volvió a llenar la habitación. Rahab subió al techo, apartó las ramas y los miró con determinación. Sé que vuestro Dios os ha entregado esta tierra, dijo. El miedo se ha apoderado de todos nosotros. Juradme, por Jehová, que cuando conquistéis la ciudad, salvaréis mi vida y la de mi familia. Uno de los espías tomó su mano y le respondió solemnemente. Nuestra vida responderá por la tuya. Ata este cordón escarlata en tu ventana, y cuando entremos, nadie que esté en tu casa será tocado. Bajo la oscuridad, Rahab los ayudó a descender por la muralla con una cuerda. Los espías corrieron hacia las montañas, mientras la ciudad dormía ajena a su destino.
Al tercer día regresaron al campamento. Josué los esperaba frente al río, de pie, como un general que aguarda la señal del cielo. Toda la tierra tiembla ante nosotros, dijeron. El Señor ha entregado Canaán en nuestras manos. Josué asintió, y una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. El tiempo de espiar había terminado. Ahora era momento de cruzar el Jordán y encender el fuego de la conquista. El amanecer trajo consigo un silencio solemne. El río Jordán rugía con fuerza, desbordado por las lluvias de primavera, como si quisiera impedir el paso del pueblo elegido. A un lado del cauce, cientos de miles de israelitas se congregaban en orden. Las tribus aguardaban la señal de Josué, mientras los sacerdotes cargaban el arca del pacto, símbolo de la presencia del Dios viviente. Josué caminó entre la multitud, con los ojos fijos en el horizonte. Su voz se alzó sobre el murmullo del río. Santificaos hoy, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Los hombres se miraron entre sí, sabiendo que algo divino estaba por suceder. El arca comenzó a avanzar lentamente, llevada sobre los hombros de los sacerdotes. El sonido del agua chocando contra las rocas se mezclaba con los cantos del pueblo, que clamaba con fervor. Pero cuando los pies de los sacerdotes tocaron el borde del río, ocurrió lo imposible. El rugido del Jordán se detuvo de golpe. Las aguas comenzaron a alzarse como una muralla transparente, dejando el lecho del río seco como polvo. El viento sopló con fuerza, y el pueblo contempló con asombro la senda abierta entre las aguas. Uno tras otro, los israelitas comenzaron a cruzar. Niños, mujeres, ancianos y guerreros caminaban entre los muros de agua, con el arca al frente, resplandeciente bajo la luz del sol. Era como si el mismo cielo los escoltara hacia su destino. Del otro lado, Josué ordenó a 12 hombres tomar una piedra cada uno del fondo del río. Eran símbolos de memoria, testigos de aquel milagro eterno. Cuando el último sacerdote salió del cauce, las aguas regresaron con un estruendo ensordecedor, rugiendo como un gigante que despierta. El pueblo se volvió a mirar el río que acababan de cruzar. Sabían que no había vuelta atrás. Josué levantó un altar con las 12 piedras y habló con voz poderosa. Estas piedras serán por señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos pregunten qué significan, diréis, aquí, las aguas del Jordán fueron detenidas ante el arca del Señor. Esa noche, acamparon en Gilgal, bajo un cielo repleto de estrellas. El fuego de las hogueras danzaba sobre sus rostros, y en el aire flotaba la certeza de que la promesa estaba a punto de cumplirse. Pero mientras el pueblo dormía en paz, en Jericó, los tambores de guerra comenzaron a sonar. Los reyes de Canaán sabían que el Dios de Israel ya había cruzado el río. La noche caía sobre el campamento en Gilgal. El viento traía consigo el murmullo lejano de los grillos y el suspiro del desierto. Mientras el pueblo descansaba tras el cruce milagroso, Josué permanecía despierto, contemplando a lo lejos las murallas de Jericó, que se alzaban oscuras e impenetrables contra el cielo estrellado. El guerrero sabía que aquella ciudad sería su primera gran prueba. Pero también comprendía que ningún ejército, por numeroso que fuera, podría vencer sin el favor divino. Así que, en silencio, se apartó del campamento y caminó solo por el valle, buscando la dirección del Altísimo. Fue entonces cuando lo vio. A pocos metros, de pie sobre la colina, un hombre resplandecía bajo la luz de la luna. Su armadura brillaba como metal ardiente, y en su mano sostenía una espada desenvainada que parecía encendida con fuego celestial. Josué, sin dudar, se acercó con cautela y preguntó con voz firme: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? El hombre no movió un músculo. Su mirada era profunda, como si en ella habitara el mismo firmamento. Entonces respondió con voz que retumbó como un trueno contenido: No. Soy el comandante del ejército del Señor. Ahora he venido. Josué cayó rostro en tierra, temblando ante la majestad de aquella presencia. Su corazón ardía, y la arena bajo sus rodillas se volvió sagrada. El ángel levantó su espada y dijo: Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El líder de Israel obedeció, con la cabeza inclinada, mientras el aire se llenaba de un silencio que solo los cielos podían comprender. El comandante celestial señaló hacia Jericó y habló con autoridad. Mira, Josué,
he entregado en tus manos la ciudad, su rey y sus hombres valientes. Pero no la conquistarás con espadas ni catapultas. La derribarás con obediencia y fe. El viento sopló con fuerza, y la figura se desvaneció en un resplandor cegador. Josué permaneció de rodillas, respirando con fuerza, con los ojos fijos en el horizonte. La estrategia divina acababa de ser revelada. Y al amanecer, el pueblo conocería el plan más insólito que jamás se hubiera oído en una guerra. El cielo aún estaba oscuro, pero el espíritu de Josué ardía con luz. Sabía que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob pelearía por ellos. El amanecer cubrió el campamento con una neblina dorada. El pueblo despertó con el sonido de los cuernos y el movimiento de los soldados preparándose para la batalla. Pero cuando Josué reunió a los capitanes, no habló de espadas ni de arietes, sino de una instrucción que dejó a todos en silencio. El Señor nos ha dado la ciudad, dijo con voz firme, pero no la tomaremos por la fuerza. Escuchad su orden, marcharéis alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. Los sacerdotes llevarán el arca del pacto, y 7 de ellos tocarán trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Nadie hablará ni gritará. Solo el sonido de las trompetas romperá el silencio. Los hombres se miraron unos a otros, desconcertados. ¿Rodear una ciudad en silencio? ¿Sin atacar? Pero la voz de Josué no admitía duda. Aquella no era una estrategia humana, era una orden del cielo. Al primer día, el ejército de Israel se puso en marcha. Desde las murallas, los soldados de Jericó observaban con burla. ¿Eso es todo lo que tienen?, gritaban. ¿Van a marchar hasta que nos cansemos de mirar? Pero abajo, el pueblo caminaba en orden, sin responder palabra. El sonido de las trompetas resonaba entre los muros, vibrando como una advertencia invisible. El segundo día, repitieron el recorrido. El tercero, también. Cada día, el mismo silencio sagrado, y cada noche, el mismo misterio en los ojos del enemigo. Al sexto día, el ambiente era diferente. Las risas en las murallas se habían apagado, sustituidas por una inquietud que nadie sabía explicar. Dentro de Jericó, los corazones de los hombres comenzaron a temblar. Afuera, los israelitas esperaban una señal. Y entonces llegó el séptimo día. El sol aún no había salido cuando Josué se levantó. El aire era pesado, como si el cielo contuviera la respiración. Hoy, dijo, Jehová nos entrega Jericó. Marcharemos 7 veces alrededor de la ciudad. Y cuando los sacerdotes toquen la trompeta final, gritaréis con toda vuestra fuerza. El pueblo se preparó, el arca avanzó, y la marcha comenzó una vez más. Una vuelta, 2, 3. El polvo se levantaba bajo sus pies. 4, 5, 6. Los corazones latían al unísono. A la séptima vuelta, los sacerdotes levantaron las trompetas hacia el cielo y soplaron con fuerza. El sonido atravesó el aire como un relámpago. Y Josué gritó: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». El rugido del pueblo fue tan poderoso que las aves huyeron del cielo. Las murallas de Jericó temblaron, y se derrumbaron como si una mano invisible las hubiera aplastado. La tierra se estremeció. El polvo cubrió el horizonte. Y cuando el eco se apagó, Jericó, la ciudad inexpugnable, yacía abierta ante los pies del pueblo de Dios. Los israelitas avanzaron, tomaron la ciudad, y cumplieron el juramento hecho a Rahab, la mujer que creyó. Su casa, marcada con el cordón escarlata, permaneció en pie entre los escombros, como símbolo eterno de redención. Esa noche, el fuego de las antorchas iluminó las ruinas. Y Josué levantó su mirada hacia el cielo, sabiendo que aquella victoria no era suya, sino del Dios que derriba murallas con fe. El amanecer sobre Jericó era silencioso. El humo de la ciudad conquistada se elevaba como una ofrenda hacia el cielo. Israel celebraba su victoria, y el nombre de Josué era pronunciado con respeto y temor. Habían presenciado lo imposible, una ciudad fortificada caer sin que una sola espada la tocara. Pero en medio del júbilo, una sombra se escondía entre el pueblo. Antes del asalto, Josué había dado una orden clara. Todo lo que haya en Jericó será consagrado al Señor. Nadie tomará para sí oro, plata o vestidura alguna. Todo será para Dios, o será destruido. Sin embargo,
entre los guerreros había uno llamado Acán, de la tribu de Judá. Cuando el polvo del derrumbe se asentó, sus ojos se posaron sobre un manto babilónico de seda brillante, 200 siclos de plata y una barra de oro reluciente. Su corazón fue vencido por la codicia. Nadie lo notará, pensó. Solo un poco, ¿qué daño puede causar? Con manos temblorosas, escondió el botín bajo su manto y lo llevó a su tienda, cavando un pequeño hoyo bajo la arena. Allí lo enterró, creyendo que el secreto moriría con él. Pero el ojo de Dios ve incluso lo que la tierra intenta ocultar. Pocos días después, Josué envió espías hacia la pequeña ciudad de Ai, al norte. Los hombres regresaron confiados. No hace falta enviar a todo el ejército. Ai es pequeña, bastarán 2 o 3 mil hombres. Josué asintió y envió el destacamento. Pero cuando los israelitas atacaron, algo inesperado ocurrió. El enemigo los venció con facilidad. 36 hombres murieron, y el resto huyó en confusión. Por primera vez desde que cruzaron el Jordán, el pueblo sintió el amargo sabor de la derrota. Josué cayó rostro en tierra frente al arca del Señor, cubierto de polvo y lamento. «Oh Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán para entregarnos en manos de nuestros enemigos? ¿Qué dirán los pueblos cuando oigan que Israel ha sido derrotado?» El cielo permaneció en silencio por un momento, hasta que la voz del Altísimo resonó con poder. «Levántate, Josué. Israel ha pecado. Han tomado del anatema, han robado y mentido. No estaré con vosotros mientras haya pecado en el campamento». El rostro de Josué se endureció. Sabía que la victoria se había manchado con desobediencia. Y al día siguiente, ordenó reunir a todas las tribus. El juicio de Dios caería sobre el culpable. El sol se alzó sobre el campamento como un testigo severo. El pueblo fue convocado al centro, y un silencio pesado cayó sobre miles de almas. Josué se puso en pie, su rostro endurecido por la tristeza y la determinación. «Hoy el Señor mostrará quién ha traído desgracia sobre Israel», dijo con voz grave. «Nadie escapará a su mirada». Las tribus fueron presentadas una a una delante de Dios. Primero Rubén, nada. Luego Gad, Efraín, Manasés, hasta que la sombra de la culpa se detuvo sobre la tribu de Judá. El aire se volvió tenso. Josué avanzó, llamando a cada familia. De entre los hijos de Sera, uno fue señalado. Y allí, entre la multitud, Acán bajó la cabeza. Su respiración se volvió pesada. Sabía que el Dios que abre mares también revela corazones. «Hijo mío», dijo Josué con firmeza, «da gloria al Señor y confiesa lo que has hecho. No me ocultes nada». Con la voz quebrada, Acán respondió: «He pecado contra Jehová. Vi un manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro. Los codicié, los tomé, y los escondí bajo el suelo de mi tienda». Un murmullo recorrió al pueblo como un viento de espanto. Josué envió hombres a la tienda, y allí, tal como Acán había dicho, hallaron el botín enterrado bajo la arena. Lo trajeron y lo colocaron frente al arca. El rostro de Josué se endureció. Los ancianos del pueblo lloraban, pero sabían que el pacto debía ser restaurado. El campamento entero marchó al valle de Ase. Allí, ante los ojos de todos, Acán y lo que le pertenecía fueron destruidos, y una gran piedra fue colocada sobre el lugar. El eco de los lamentos se extendió por el valle como un recordatorio eterno. El pecado oculto trae derrota, pero la obediencia restaura el favor de Dios. Esa noche, el campamento volvió a estar en paz. El viento del desierto soplaba suave, y las estrellas parecían brillar con aprobación. Josué se arrodilló junto al arca y susurró: «Ahora, Señor, estamos limpios. Guíanos otra vez, y danos la victoria que perdimos». En lo alto, una estrella cruzó el cielo como una señal divina. Y al amanecer, el nuevo plan de batalla comenzó a tomar forma en el corazón del líder de Israel. El sol nacía sobre las colinas de Canaán cuando Josué se levantó. Su silueta se recortaba contra la luz dorada del amanecer, y en su mirada ardía una determinación renovada. El pecado había sido purgado, y el favor de Dios había regresado al campamento de Israel. Aquella mañana, el Señor habló de nuevo a su siervo: «No temas, ni desmayes. Toma contigo a todos los hombres de guerra, y levántate. He entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo y su tierra».
tiende una emboscada detrás de la ciudad. Josué asintió, comprendiendo que la sabiduría de Dios sería su arma más poderosa. Reunió a sus capitanes y trazó el plan. Un grupo principal atacaría de frente, fingiendo una retirada, mientras otro destacamento se ocultaría detrás de Ai, listo para golpear cuando el enemigo saliera de la ciudad. La noche anterior a la batalla, el ejército se movió en silencio. Las antorchas fueron apagadas, solo el resplandor del cielo guiaba su marcha. Josué permaneció despierto, contemplando la ciudad enemiga desde la distancia, esperando el momento exacto en que el sol y la fe se encontrarían en el campo de batalla. Al amanecer, el ataque comenzó. El ejército de Israel cargó contra Ai, y el rey enemigo, confiado por la victoria anterior, rió con arrogancia. «Israel huye de nuevo», gritó, señalando con su espada. «Salid todos, y acabemos con ellos en el valle». Los hombres de Ai abandonaron la ciudad, dejando sus puertas abiertas. Josué, fingiendo derrota, condujo a sus tropas hacia el desierto. Pero cuando el enemigo se alejó lo suficiente, el líder de Israel levantó su lanza hacia el cielo. Esa fue la señal. Desde las colinas, los hombres ocultos se levantaron de entre las sombras y entraron en Ai sin oposición. Las antorchas encendieron las casas, y una columna de humo se alzó hacia el cielo. El rey de Ai miró hacia atrás, horrorizado, su ciudad ardía. Josué se volvió con un rugido de guerra. «Ahora, volveos contra ellos». El pueblo de Israel se detuvo, giró en un solo movimiento y cargó con toda su fuerza. El enemigo, atrapado entre dos frentes, fue destruido. El eco de las espadas y los gritos de guerra retumbó en el valle hasta el mediodía. Cuando todo terminó, el humo de Ai se elevaba como un altar ante Dios. Josué levantó su lanza hacia el cielo una vez más, y todo el pueblo cayó de rodillas, agradeciendo al Señor por su victoria. Sobre las ruinas de la ciudad, Josué construyó un altar de piedra sin labrar, y sobre él ofreció sacrificios de paz y gratitud. «Porque no fue la espada la que nos dio la victoria», declaró, «sino el Dios que pelea por nosotros». Y así, el nombre de Ai fue borrado de la tierra. Pero en el corazón del pueblo de Israel, una nueva llama se encendió, la certeza de que ningún enemigo puede resistir a un pueblo guiado por la voz del Eterno. El eco de la victoria en Ai resonó por toda Canaán. Los reyes de la tierra, desde las colinas de Hebrón hasta los valles de Sidón, escucharon la noticia con horror. Jericó había caído. Ai había sido reducida a cenizas. Y el pueblo de Israel avanzaba como una tormenta santa, con un Dios que abría ríos y derribaba muros. El miedo se convirtió en pánico. Y el pánico, en alianza. En el gran valle de Siquelm, bajo una roca blanca, 5 reyes se reunieron. Allí estaban, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón. Sus rostros eran duros, sus ojos encendidos por el orgullo y el terror. «Israel no puede seguir avanzando», gruñó Adonisedec, rey de Jerusalén. «Si no los detenemos ahora, pronto conquistarán nuestras ciudades, y nuestros dioses serán olvidados». Los demás reyes asintieron, golpeando la mesa con sus puños. Sellaron un pacto de guerra. Unieron sus ejércitos, jurando resistir hasta la muerte. Pero mientras la coalición se preparaba para la guerra, otra ciudad cercana, Gabaón, tomó una decisión distinta. Sus líderes sabían que no podían luchar contra Israel. Así que tejieron un plan astuto. Vestidos con ropas viejas y sandalias rotas, cargaron sacos de pan endurecido y odres agrietados. Se presentaron ante Josué, fingiendo ser viajeros de un país lejano. «Hemos venido de tierras muy distantes», dijeron con humildad fingida, «porque oímos de vuestro Dios, que seca mares y derriba reyes. Haced pacto con nosotros, y seremos vuestros siervos». Josué los observó con cautela. El pan seco, los odres rotos y la apariencia miserable parecían sinceros. Y aunque no consultó al Señor, hizo pacto con ellos y juró no hacerles daño. 3 días después, la verdad salió a la luz. Los gabaonitas vivían a solo unos kilómetros de distancia. El engaño provocó indignación entre los jefes de Israel. Pero un juramento era un juramento. Josué los llamó y les habló con firmeza. «Habéis mentido, pero viviréis. Seréis siervos en la casa de nuestro Dios, leñadores y aguadores para su altar».
Así, los gabaonitas fueron perdonados, pero su destino quedó sellado para siempre. Pero cuando los reyes amorreos escucharon que Gabaón había hecho paz con Israel, sus rostros se llenaron de furia. «Han traicionado a Canaán», gritó Adonisedec. «Marcharemos contra Gabaón y la destruiremos por su alianza con Israel». Desde las colinas, una nube de polvo se alzó, 5 ejércitos marchando como un solo monstruo hacia la ciudad aliada. El grito de guerra resonó en el valle, y los hombres de Gabaón, aterrados, enviaron mensajeros a Josué. «No nos abandones, siervo de Jehová, sube pronto y sálvanos. Todos los reyes del país se han unido contra nosotros». Josué miró hacia el norte, donde las montañas se teñían de humo. Sabía que el destino de Israel y de toda Canaán se decidiría en esa batalla. Esa noche, mientras los soldados se preparaban, Dios habló una vez más a su siervo. «No temas, Josué, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte». Josué levantó su espada, y bajo la luz de las estrellas, el ejército de Israel marchó hacia la oscuridad, directo a la guerra más grande de su vida. El amanecer bañaba el campamento israelita con tonos dorados, pero no era un día cualquiera. Los mensajeros llegaron jadeantes, cubiertos de polvo y miedo. Eran los gabaonitas, que habían hecho pacto con Israel, y traían una súplica desesperada. «Josué, los reyes del sur se han unido contra nosotros. 5 ejércitos marchan hacia Gabaón para destruirnos». Josué los miró con determinación. Habían engañado a Israel haciéndose pasar por viajeros lejanos, pero un juramento era un juramento, y Josué no rompería un pacto hecho ante el nombre de Dios. Esa noche, sin dudarlo, reunió a su ejército. Las antorchas danzaban en la oscuridad mientras los guerreros se preparaban. El sonido de las espadas al desenvainarse resonó como un trueno contenido. Dios habló a su siervo. «No temas, Josué, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti». Con esa promesa ardiente en el corazón, Josué condujo a su ejército en una marcha nocturna. Avanzaron toda la noche hasta llegar al amanecer a los muros de Gabaón. Los reyes enemigos, de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, no esperaban un ataque tan audaz. El estruendo de los cuernos de guerra rompió el amanecer. Los israelitas descendieron sobre el valle como una tormenta divina. El caos se apoderó de los enemigos. Espadas relucientes, gritos de guerra, el clamor de miles de hombres. Y entonces, el cielo mismo se unió a la batalla. Nubes negras se formaron, y de ellas cayeron piedras de granizo tan grandes como rocas. Golpeaban a los ejércitos enemigos con furia celestial. Los guerreros cayeron uno tras otro. Las escrituras dicen que más murieron por las piedras del cielo que por la espada de Israel. Pero los enemigos huían. El día avanzaba, y Josué sabía que si caía la noche, escaparían y volverían a fortalecerse. Entonces, el líder de Israel levantó su lanza hacia el cielo y gritó delante de todo el pueblo: «Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón». El silencio que siguió fue sobrenatural. El viento se detuvo. Los pájaros callaron. Y el sol se detuvo en lo alto del cielo. La luz del día se prolongó, suspendida en el tiempo. Una jornada de 24 horas se convirtió en una de 48, y durante ese día extendido, Israel aniquiló por completo a sus enemigos. Fue una guerra como ninguna otra, un día en el que la creación misma obedeció la voz de un hombre que caminaba en pacto con Dios. Cuando por fin el sol descendió en el horizonte, el campo estaba cubierto de silencio. Solo el sonido de la brisa y el olor del polvo quedaban como testigos de aquella jornada imposible. Josué cayó de rodillas, con su espada aún goteando sangre, y levantó la vista al cielo inmóvil. «No por nuestra fuerza, Señor, sino por tu poder hiciste temblar la creación, tu nombre será temido en toda Canaán». El eco de sus palabras resonó entre las montañas, y los pueblos de Canaán supieron que Israel no era como las demás naciones, pues su Dios era el Dios vivo, el que manda al sol y gobierna el tiempo. El día aún ardía con la luz del milagro. El sol, obediente a la voz de Josué, parecía vigilar desde lo alto la continuación del juicio divino. Los ejércitos enemigos huían, deshechos, dejando tras de sí lanzas quebradas y corazas manchadas de miedo.
Pero entre los fugitivos había 5 hombres que destacaban por su corona y su cobardía, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Ellos, que habían jurado destruir a Israel, ahora huían como sombras bajo la tierra. Uno de los exploradores se acercó a Josué jadeando. «Mi señor, los 5 reyes han sido hallados. Se escondieron en una cueva en Maquedá». Josué alzó su mirada, con la determinación de un profeta que conoce el destino. Ordenó con voz de trueno: «Rodad grandes piedras sobre la entrada de la cueva y poned hombres a vigilar, pero no os detengáis, perseguid a sus ejércitos y no les dejéis refugiarse en sus ciudades». Y el ejército israelita se lanzó nuevamente a la batalla. Persiguieron a los sobrevivientes hasta las llanuras, cortándoles el paso, destruyendo sus fuerzas dispersas. El terror de Dios iba delante de ellos. Cada golpe de espada era acompañado por la certeza de que el cielo mismo peleaba a su favor. Horas después, cuando el campo quedó en silencio y la victoria fue total, Josué regresó a Maquedá. Las piedras que sellaban la cueva aún permanecían intactas. Los guerreros se reunieron alrededor, expectantes, sabiendo que el juicio final estaba a punto de comenzar. Josué habló al pueblo: «Abrid la entrada de la cueva y traedme a esos 5 hombres». Los reyes fueron sacados uno a uno. Sus rostros, antes altivos, estaban cubiertos de polvo y miedo. El de Jerusalén temblaba, el de Laquis evitaba mirar al cielo. El de Hebrón murmuraba oraciones a dioses que no respondían. Josué los hizo poner de rodillas ante los jefes de Israel. Luego llamó a los capitanes y les dijo: «Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Los hombres dudaron, pero Josué los miró con firmeza y añadió: «Así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis». El gesto fue más que un acto de guerra, fue un símbolo de dominio divino, un testamento de que el poder de Dios se impondría sobre cualquier reino de la tierra. Luego, Josué levantó su espada y los reyes fueron ejecutados uno tras otro. Sus cuerpos colgaron de los árboles hasta el atardecer, y al caer la noche, fueron lanzados de nuevo a la cueva que antes les había servido de refugio. Las piedras fueron colocadas otra vez sobre la entrada, y el lugar quedó como un monumento del juicio de Dios sobre la soberbia humana. El silencio de la noche cayó sobre Maquedá, pero en el corazón de Josué ardía un fuego que no era de descanso. Sabía que aquella era solo una batalla en la vasta conquista que Dios había prometido. A lo lejos, las antorchas de Israel iluminaban el horizonte, y el viento susurraba entre las tiendas. El Dios de Israel reina, y su justicia avanza como un río imparable. El amanecer sobre Maquedá se tiñó de rojo, como si el cielo recordara aún la sangre de los reyes caídos. El campamento israelita despertó al sonido de los cuernos. Josué, firme como una roca en medio de la tormenta, se puso de pie sobre una colina y señaló hacia el horizonte. «Hoy seguimos el mandato del Señor. Ningún muro se levantará contra su promesa. Avanzad, hijos de Israel, porque la tierra es nuestra herencia». Así comenzó la campaña del sur, una marcha implacable que haría temblar a toda Canaán. Primero fue Libna, una ciudad fortificada con altas torres. Sus hombres confiaban en sus muros, pero cuando Israel levantó el arca y los sacerdotes tocaron los cuernos, el miedo recorrió las murallas. Las puertas se abrieron como si la misma tierra las empujara desde dentro, y la ciudad cayó en manos del pueblo de Dios. Luego vino Laquis, orgullosa y poderosa. Su rey había huido del destino de Maquedá, pero no pudo escapar del juicio que lo alcanzó en el campo de batalla. Los israelitas sitiaron la ciudad por 2 días, y en la tercera jornada, el sol se alzó sobre un humo que ascendía como testimonio de victoria. Cuando Horam, rey de Geser, vino en ayuda de Laquis, Josué lo enfrentó con la serenidad de quien ya ha visto el brazo de Dios obrar. En una sola embestida, Israel deshizo a su ejército y marchó hacia la siguiente ciudad. Las victorias se encadenaban una tras otra: Eglón, Hebrón, Debir. Cada una cayó como hojas secas ante el viento del juicio divino. Las lanzas de Israel eran como llamas guiadas por un propósito eterno. Los guerreros gritaban el nombre del Señor, y sus enemigos huían despavoridos, sabiendo que ninguna espada mortal podía explicar aquella fuerza. Los montes del sur fueron conquistados. Los llanos ardieron bajo el fuego de guerra. Desde Cades Barnea hasta Gaza, desde Gosén hasta Gabaón,
toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Esa noche, en lo alto de una colina, Josué contempló el horizonte iluminado por el resplandor de las hogueras. El aire olía a hierro y a destino. A su lado, los sacerdotes levantaron sus manos y pronunciaron bendiciones sobre la tierra conquistada. Jehová peleó por Israel, dijo Josué en voz baja, mirando las estrellas. Y mientras Él esté con nosotros, ningún enemigo resistirá. El viento sopló entre los olivos, y el ejército durmió esa noche bajo un cielo despejado, sin saber que al amanecer comenzaría una nueva campaña, la conquista del norte, donde los reinos más poderosos de Canaán aguardaban su destino final. El sol nacía sobre una nueva frontera. Más allá de las montañas y los valles conquistados del sur, el norte de Canaán se alzaba desafiante, una tierra fértil, vasta y poderosa, gobernada por reyes que aún no habían doblado la rodilla ante el Dios de Israel. Noticias de las victorias de Josué se habían esparcido como fuego entre espinos. Los reyes del norte temblaban, pero el miedo los empujó a la desesperación. Desde Jase, la ciudad más grande y fortificada de todo Canaán, Jabín, su rey, reunió una coalición jamás vista, caballería, carros de hierro, miles de guerreros endurecidos por la guerra. Hoy destruiremos a Israel, proclamó Jabín desde su trono. Que sus cuerpos sean alimento para las aves del cielo. Mientras tanto, en el campamento israelita, Josué oraba de rodillas ante el arca. El silencio de la madrugada era roto solo por el susurro del viento. Entonces, la voz de Dios habló en su interior. No temas por ellos, porque mañana a esta hora, los entregaré a todos en tus manos. Josué se levantó, con la mirada firme y el corazón ardiendo como fuego. El ejército de Israel marchó al norte, cruzando montes, ríos y valles hasta llegar a los llanos de Merom, donde el polvo de miles de caballos oscurecía el horizonte. Cuando los israelitas vieron aquel ejército colosal, algunos sintieron el peso del miedo. Pero Josué levantó su espada hacia el cielo y gritó: No miréis su número, mirad al Dios que camina con nosotros, hoy el Señor mostrará que ni los carros de hierro pueden detener su poder. El choque fue brutal. Los carros enemigos cargaron como truenos, sus ruedas relampagueaban bajo el sol. Pero Josué dio la orden, y los arqueros israelitas lanzaron una lluvia de flechas guiadas por la mano divina. Los caballos se desbocaron, los carros se descontrolaron, y en medio del caos, los guerreros de Israel irrumpieron con un grito de guerra que estremeció los cielos. Las espadas chocaron, el polvo se levantó, y los reyes del norte fueron cayendo uno tras otro. Dios mismo peleaba por Israel. El estruendo de la batalla se mezcló con el rugido del viento y el clamor del pueblo santo. Cuando el combate terminó, Jase quedó sola ante Josué. El rey Jabín fue capturado, y la gran ciudad, símbolo del poder cananeo, fue puesta bajo juicio divino. El fuego consumió sus torres y murallas, y las llamas se elevaron al cielo como una ofrenda que sellaba la promesa cumplida. Desde ese día, toda la tierra del norte quedó bajo dominio de Israel. No hubo ciudad que se levantara contra ellos, pues el temor de Dios llenó cada rincón de Canaán. Al caer la noche, Josué se sentó sobre una roca y miró las llamas que devoraban Jase. Su corazón estaba en paz, pero sus ojos brillaban con reverencia. No fue mi espada, ni mi lanza, susurró, fue el brazo del Eterno quien nos dio la victoria. Y así, el nombre de Josué se grabó en la historia de Israel como el líder que extendió la promesa de Abraham sobre toda la tierra prometida. El fragor de las batallas había cesado. Los campos, que antes resonaban con el eco de las espadas, ahora eran testigos de algo nuevo: paz. Por primera vez en generaciones, Israel podía mirar la tierra a su alrededor y decir: Esta es la herencia que el Señor prometió a nuestros padres. El humo de las ciudades conquistadas se había disipado, y sobre los montes de Canaán se alzaba un sol sereno, como si la creación misma descansara. Josué, envejecido por la guerra pero fortalecido por la fe, se reunió con los sacerdotes y los ancianos del pueblo en Silo, donde se estableció el tabernáculo del Señor. El arca del pacto fue colocada en su lugar, y un silencio reverente cubrió al pueblo. Allí, frente a las tribus reunidas, Josué habló con voz firme, la misma voz que había ordenado al sol detenerse en el cielo. Hemos peleado. Hemos conquistado. Pero esta tierra no es nuestra por la espada, sino por promesa.
Jehová nos la ha entregado, y ahora cada tribu recibirá su porción, para que todos habiten bajo el favor del Dios de nuestros padres. Entonces comenzó la gran repartición. A Judá se le dio la tierra del sur, desde el desierto de Sin hasta el mar muerto, una tierra de colinas, olivos y vides, donde más tarde reinaría un descendiente llamado David. A Efraín y Manasés, hijos de José, les fue dada la tierra fértil del centro, cubierta de bosques y arroyos cristalinos. Benjamín recibió el territorio entre Judá y Efraín, y en su frontera se erguía una ciudad pequeña pero destinada a grandeza, Jerusalén. Zabulón, Isaacar, Aser y Neftalí se extendieron hacia el norte, donde las montañas se encontraban con el mar, y los valles florecían con trigo, miel y oro. Cada tribu tomó posesión de su herencia, y el pueblo entero levantó altares de gratitud. El aire se llenó de cánticos y alabanzas. Hombres, mujeres y niños danzaban, recordando los días en el desierto, cuando solo tenían maná y promesas. Ahora, la promesa era tangible. Cada piedra, cada río, cada colina hablaba del pacto entre Dios y su pueblo. Josué, mirando todo desde lo alto de Silo, sintió como las lágrimas se mezclaban con el viento. El guerrero que había visto caer murallas y reyes ahora contemplaba familias levantando hogares, campos sembrados, risas en los patios, y niños jugando donde antes hubo guerra. Jehová cumplió todo lo que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, dijo Josué con voz temblorosa. Ninguna de sus palabras ha fallado. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que aún quedaba una batalla más, no con espadas, sino con el alma de su pueblo. Porque las tierras podían conquistarse, pero los corazones debían permanecer fieles. El tiempo había pasado. Las canas cubrían la cabeza de Josué, pero sus ojos aún brillaban con la misma luz que había visto detener el sol sobre Gabaón. El guerrero se había convertido en anciano, y el conquistador en guardián de la fe. El rumor del pueblo llenaba el valle de Siquelm, donde una vez Abraham levantó un altar al Dios vivo. Allí, Josué convocó a las 12 tribus. Miles se reunieron bajo el cielo azul, con sus familias, sus hijos y los frutos de la tierra prometida. El anciano líder se adelantó, apoyado en su bastón, y el silencio descendió como una nube sobre la multitud. Escuchad, hijos de Israel, comenzó, yo soy ya viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho por vosotros. Él peleó vuestras batallas, derribó murallas y entregó reyes en vuestras manos. Los rostros de los hombres se inclinaron. Algunos recordaron el fuego del Sinaí, otros, las arenas del Jordán o las ruinas de Jericó. He aquí, continuó Josué, que toda palabra de Jehová se ha cumplido. Ninguna ha fallado. Pero guardad vuestros corazones, no os apartéis del camino del Señor vuestro Dios. El tono de su voz se endureció, como el golpe de un martillo sagrado. Si os unís a los pueblos de esta tierra, si servís a sus dioses falsos, entonces el fuego de su ira se encenderá contra vosotros, y perderéis la bendición que ahora disfrutáis. El pueblo escuchaba con lágrimas. Las palabras de Josué eran más que advertencias, eran el eco de un pacto eterno. Entonces, levantando su bastón hacia el cielo, pronunció las palabras que marcarían la historia. Escoged hoy a quién serviréis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un rugido recorrió la multitud. Miles de voces respondieron al unísono. Lejos sea de nosotros abandonar al Señor, a Él serviremos, porque Él nos libró de Egipto y nos dio esta tierra. Josué sonrió. El eco de su fe había alcanzado al corazón del pueblo. Aquel día, bajo el cielo de Siquelm, se renovó el pacto entre Dios e Israel. El anciano tomó una gran piedra y la levantó como testigo, colocándola bajo una encina junto al santuario del Señor. Esta piedra será testigo contra vosotros, dijo, porque ha oído todas las palabras que Jehová nos ha dicho. El viento sopló suavemente, y el murmullo de las hojas pareció confirmar el juramento. Luego, Josué bendijo al pueblo, y las tribus se dispersaron, cada una regresando a la herencia que el Señor le había dado. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, el líder miró el horizonte por última vez. Su obra estaba cumplida. Israel habitaba en paz, y la promesa hecha siglos atrás a Abraham se había hecho realidad.
El tiempo siguió su curso como el río que no se detiene. Las estaciones cambiaron, los campos florecieron, y la tierra prometida se llenó de vida y de paz. Pero el cuerpo del siervo del Señor se volvió pesado, y el alma de Josué sintió que el llamado del Eterno se acercaba. En su tienda, en Timnat-Será, rodeado de silencio y del aroma de la tierra conquistada, el viejo líder reposaba sobre su lecho. Sus ojos, aunque cansados, aún conservaban el brillo de aquel día en que las aguas del Jordán se abrieron ante él. Los ancianos y sacerdotes se reunieron a su alrededor. Nadie hablaba. El aire estaba cargado de solemnidad, como si los vientos de Canaán también aguardaran el momento. Josué miró a sus hombres, aquellos que habían cruzado con él el desierto, los que habían levantado espadas en Jericó y clamado en Gabaón. Con voz débil, pero firme, les habló. Hermanos, he visto la fidelidad del Señor en cada batalla, en cada piedra que levantamos, en cada lágrima que derramamos en el desierto. Él nunca nos abandonó. Uno de los sacerdotes tomó su mano, y Josué continuó. Recordad esto, no es la espada la que da victoria, ni la fuerza del hombre la que conquista la tierra. Es el pacto, es la obediencia al Dios de nuestros padres. Una brisa suave recorrió la tienda, y las telas se movieron como si una presencia invisible hubiera entrado. El anciano sonrió, sintiendo la paz de quien cumplió su propósito. Ya no hay más muros que derribar, ni ejércitos que enfrentar. Solo queda entrar en el reposo de mi Señor. Sus labios pronunciaron una última oración, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. El pueblo entero lloró su partida. Lo sepultaron en el monte de Efraín, en la tierra que él mismo había conquistado. Durante muchos días, Israel guardó silencio. Las trompetas no sonaban, las espadas descansaban. En cada tienda, en cada altar, se hablaba del hombre que había guiado a un pueblo entero desde el desierto hasta la promesa. Él caminó con Dios, decían los ancianos, y su nombre quedará escrito junto al de Moisés. Aquella noche, mientras las estrellas cubrían el cielo de Canaán, una luz más intensa pareció brillar sobre Timnat-Será, como si el cielo mismo recibiera a su guerrero. Y en el silencio de la tierra prometida, el legado de Josué permaneció: obediencia, fe y valor. Pasaron los años, y los días de gloria comenzaron a desvanecerse como un eco lejano. El polvo cubrió las piedras del altar, y las voces que antes clamaban al Dios de Israel se fueron apagando. Los hijos de quienes cruzaron el Jordán ya no recordaban el fuego del Sinaí, ni la voz que tronó desde el monte. Nacieron en tierras de abundancia, y olvidaron el precio de la promesa. En cada tribu, las familias prosperaron, las viñas dieron fruto, el ganado se multiplicó, pero con la abundancia vino también la distracción. Los ancianos murieron, y con ellos desapareció el recuerdo vivo de las obras de Jehová. Las nuevas generaciones miraban los ídolos de los pueblos vecinos y se sintieron atraídas por su brillo, por sus ritos, por su aparente poder. ¿Por qué no adorar también a Baal? Decían algunos, ¿qué mal puede haber en honrar a Astarte, diosa de la fertilidad? Y así, lentamente, Israel se apartó del camino que Josué les había señalado. Los altares del Dios vivo fueron descuidados, mientras en las colinas y bajo los árboles altos se levantaban nuevos lugares de adoración a falsos dioses. Las tribus comenzaron a dividirse, a pelear entre sí, olvidando que un solo pacto las unía. El corazón de la tierra prometida se contaminó. Las voces que antes entonaban cánticos de victoria ahora se mezclaban con gritos de idolatría. Entonces, la protección divina empezó a retirarse. Los pueblos vecinos, aquellos que antes temblaban al oír el nombre de Israel, comenzaron a levantarse nuevamente. Amalecitas, filisteos, moabitas, como sombras, regresaron para oprimir la tierra. Las ciudades que Josué había conquistado fueron saqueadas, y los campos, arrasados. El pueblo clamaba, pero ya no sabía a quién dirigir su oración. Y en medio de la confusión, una voz se levantó entre los profetas del pueblo. Así dice Jehová, el Dios de vuestros padres: yo os saqué de Egipto, os di esta tierra, os libré de vuestros enemigos, pero vosotros me habéis abandonado. Por tanto, yo también os dejaré en manos de vuestros opresores. El eco de aquella palabra recorrió todo Israel. Por primera vez desde la muerte de Josué, el pueblo sintió el peso del silencio de Dios.
No había más líderes, ni guerreros, ni profetas que los guiara. Solo un pueblo confundido, rodeado por enemigos, y una tierra prometida que comenzaba a marchitarse por la desobediencia. Pero aún en medio de la oscuridad, el Eterno no había olvidado su pacto. Porque, aunque Israel lo abandonara, Dios nunca olvida a los suyos. El silencio del cielo duró un tiempo, hasta que el clamor del pueblo, lleno de dolor y arrepentimiento, volvió a subir ante el trono del Altísimo. Y Dios, en su infinita misericordia, no los desechó por completo, sino que levantó hombres y mujeres valientes, ungidos con su espíritu, para libertar a Israel de sus enemigos y restaurar su pacto. Así nació una nueva era, la era de los jueces. En tiempos de opresión, cuando todo parecía perdido, Dios escogía a un libertador entre el pueblo, uno que no se inclinara ante los ídolos y cuyo corazón ardiera por la justicia divina. El primero fue Otoniel, un guerrero de la tribu de Judá, llamado a luchar contra el rey de Mesopotamia. Con la fuerza del espíritu, Otoniel guió a Israel a la victoria, y la tierra tuvo paz durante 40 años. Pero cuando él murió, el pueblo volvió a caer en pecado. Entonces Dios levantó a Ahod, el zurdo de Benjamín, quien con astucia dio muerte al rey Eglón de Moab y liberó nuevamente a Israel. Otra vez hubo paz, por un tiempo. Una y otra vez la historia se repetía: pecado, opresión, clamor, liberación. Era el ciclo de una nación que no terminaba de aprender. Hasta que surgió una mujer, Débora, profetisa y juez de Israel. Sentada bajo la palmera entre Ramá y Betel, ella juzgaba las causas del pueblo y les recordaba la palabra del Señor. Cuando el general Sísara oprimió cruelmente a Israel, Débora llamó a Barak y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Ve, reúne a tus hombres y yo entregaré a Sísara en tus manos. Y así fue. Las estrellas mismas pelearon desde el cielo, y el ejército de Sísara fue derrotado. La victoria de Débora y Barak se convirtió en canto, un himno que aún resonaba en las colinas. Despierta, Débora, despierta y entona cántico. Porque los enemigos han caído, y el Señor reina sobre Israel. Pero ni siquiera eso bastó para mantener al pueblo fiel por siempre. Tras Débora, vinieron Gedeón, el humilde del lagar, Jefté, el guerrero repudiado, y finalmente Sansón, el nazareo de fuerza sobrehumana, que con sus manos destrozó a los filisteos. Cada uno fue un instrumento del cielo, un recordatorio de que el poder de Dios no dependía de reyes ni de ejércitos, sino de corazones dispuestos. Y sin embargo, el ciclo nunca terminó. Cada vez que un juez moría, el pueblo volvía a tropezar. Hasta que un día, los ancianos de Israel se reunieron y dijeron con voz de descontento: queremos un rey, como las demás naciones. Alguien que nos gobierne, que luche nuestras batallas. Y aquel clamor marcaría el fin de una era, y el comienzo de otra aún más decisiva. Porque, con esas palabras, Israel no solo pedía un líder humano, sino que rechazaba al mismo Dios como su rey. El clamor del pueblo resonó en todo Israel: danos un rey que nos gobierne. Samuel, el último de los jueces, escuchó aquellas palabras con el corazón desgarrado. Había servido fielmente al Señor desde niño, había guiado al pueblo con justicia, pero ahora lo rechazaban, ansiando parecerse a las naciones que los rodeaban. Afligido, Samuel oró al Señor, y Dios le respondió: no te han desechado a ti, Samuel. Me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Aún así, Dios accedió a su petición, pero no sin advertirles las consecuencias. Un rey tomaría a sus hijos para la guerra, sus hijas para servir en los palacios, y sus campos serían tributados al trono. Aún así, el pueblo respondió: sea así, queremos un rey sobre nosotros. Y así comenzó una nueva era en Israel. Dios instruyó a Samuel a ungir al hombre que él había escogido. En una aldea llamada Gabaa, vivía un joven alto, apuesto y de porte majestuoso, Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Un día, mientras buscaba las asnas perdidas de su padre, Saúl se encontró con el profeta Samuel. Y allí, en un momento solemne, Samuel tomó una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y declaró: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? El Espíritu del Señor vino sobre Saúl con poder, y aquel joven campesino se transformó en líder. Pronto demostró su valentía derrotando a los amonitas, y el pueblo entero lo aclamó con júbilo.
¡Viva el rey Saúl! Por primera vez, Israel tenía un monarca. Las 12 tribus se unieron bajo un solo estandarte, y durante un tiempo hubo esperanza y fortaleza. Pero el corazón de Saúl, que al principio se mostró humilde, pronto se llenó de orgullo y desobediencia. En una batalla decisiva contra los amalecitas, Saúl desobedeció las órdenes del Señor, guardando para sí el botín que debía ser destruido. Samuel lo enfrentó con mirada firme y voz temblorosa. Has desechado la palabra de Jehová, y él te ha desechado a ti como rey. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y una sombra oscura comenzó a consumir su alma. El pueblo, que había pedido un rey, empezó a comprender el peso de su decisión. Mientras tanto, en los campos de Belén, un joven pastor tocaba su arpa entre las ovejas, sin saber que el destino de una nación entera pronto reposaría sobre sus hombros. Su nombre era David, y en él comenzaría una nueva historia, una historia que traería luz en medio de la caída. Porque aunque el hombre se apartara una y otra vez, Dios seguía obrando, cumpliendo su propósito eterno. El sol descendía sobre las colinas de Canaán, pintando de oro los campos que una vez vieron pasar a Josué y su ejército. Las generaciones habían cambiado, los reinos se habían levantado y caído, pero la tierra seguía ahí, testigo silencioso del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Aquel pacto no estaba escrito solo en piedra, sino en la historia misma de Israel. Desde las murallas de Jericó que se derrumbaron con un grito, hasta las lágrimas de Samuel al ver a su pueblo apartarse, cada triunfo, cada caída, era parte de un plan mayor que el hombre apenas podía comprender. Josué había dejado un legado más grande que la conquista, la fidelidad al Dios vivo, la certeza de que las promesas del Altísimo jamás fallan, aunque las generaciones sí lo hagan. Y así, el linaje siguió su curso. De Saúl a David, de David a Salomón, y de ellos, a través de siglos de reyes, profetas y exilios, hasta el día en que el Eterno cumpliría su palabra de forma definitiva, trayendo al mundo al verdadero libertador, al descendiente prometido de Abraham, el hijo de David, Jesús, el Mesías. Él no conquistaría ciudades con espadas, ni derribaría murallas con trompetas, sino con amor, verdad y sacrificio. Su victoria sería eterna, y su reino, inquebrantable. Y así, las palabras de Josué resonaron a través de los siglos, como un eco inmortal en el corazón de todos los creyentes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El polvo de las antiguas batallas se disolvió, pero la fe permaneció. La tierra de Canaán fue el escenario de una historia de sangre, fuego y gloria, pero también el preludio de la redención más grande que el mundo haya conocido. Porque cada muro que cayó, cada enemigo que fue derrotado, cada lágrima que se derramó, fue preparando el camino para que la promesa final se cumpliera. Y así termina la historia de Josué y la conquista de Canaán, no con la espada, sino con la eternidad del pacto. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compártela con esa persona que le guste escuchar la palabra de Dios. Suscríbete y mira la siguiente historia que aparece en pantalla.